Bienvenidos al nuevo año con su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión, de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy recibimos el 2011 con este programa sobre las islas mexicanas. Hay un número mucho mayor del que se expone de islas, cayos y arrecifes en el mar territorial mexicano y más allá. De eso vamos a hablar también del tema jurídico. Sin embargo, muchas están abandonadas, diría yo casi todas, unas se usan como prisiones. El estado que guardan es muy irregular, no hay una buena supervisión. Si el cambio climático sigue avanzando, bueno, ya no tendríamos mucho de qué preocuparnos porque desaparecerían prácticamente todas. Yo he invitado para discutir este tema tan interesante a tres especialistas, uno de los cuales va a incorporarse con nosotros en un momento. Presento al licenciado y doctor en Derecho Alejandro Sobarzo. Él ha sido diputado federal, senador de la República, coordinador de asuntos internacionales, ha participado en conferencias sobre el derecho del mar y ha escrito diversos libros. Pero una de sus aficiones, diría yo, que lo han destacado mucho, es el estudio del mar territorial y de las islas mexicanas. Aquí hay dos libros, no son recientes, no los estoy presentando, el de México y su mar patrimonial y este que es único, son los pocos que han tocado este tema, que es el régimen jurídico de alta mar. Alejandro, vamos a comenzar por los números. ¿Cuántas islas hay? ¿Cuántos cayos? ¿Cuántos arrecifes? ¿Cómo anda la situación? Pues desafortunadamente no hay una cifra oficial del territorio insular mexicano. Eso ya revela... Todo es territorio insular, incluso los arrecifes. Así es, sí. Pero lo que señaló un estudio de la Secretaría del Medio Ambiente hace escasos 9 años fue que en el Golfo de California existen 898 islas en el Golfo de California. Y ahí en esa misma publicación se señala que eso equivale aproximadamente al 50% del territorio insular total. O sea, en términos generales, ¿cuántas se estiman? Bueno, alrededor de 1.800 en toda la República. ¿Tiene alguna relación ese gran número de islas en el Golfo de California con las ballenas? Porque curiosamente ahí van a parar las ballenas. Así es. Desde luego, es una ruta que se ha convertido en un centro turístico muy importante, básicamente. ¿Y quién las administra, Alejandro, esas islas? Nadie. Pues el gobierno federal. Pero no hay ni siquiera una dependencia encargada de las islas, la Dirección General de Islas o la Subsecretaría del Territorio Insular. Desde luego que la sección de islas de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, sobre eso podemos... Ese es uno de los temas que trataremos después. Alejandro, y ya lo adelanto, es promotor hace mucho tiempo de una iniciativa que recogimos en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado del año 2000 y en la Confederación, en la Comisión de Acuerdos para la Reforma del 2007, que es que las islas que estén dentro del mar territorial puedan ser administradas por los estados, por las entidades federativas, porque tienen mucho más interés, o sea, cercanía. Y yo propuse y lo complementé de que los estados de la Unión que no tienen islas pueden alquilar, rentar las más remotas, que es un comodato. Así podría tener sus islas Guanajuato, podría tener un estado de Morelos, Aguascalientes podría tener sus islas rentadas. Pero aquí tengo a otro personaje que es el doctor Víctor Alfonso Maldonado. Él fue hasta hace poco el secretario técnico del Instituto Latinoamericano de Roma, ha sido 2 veces diputado federal, ha sido vicepresidente de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental y Desarrollo de la UNESCO.
Él tiene muchas aficiones relativas al medio ambiente y ha escrito diversos libros. Pero me llamó muchísimo la atención, salió hace 2, 3 años, que lo pueden ver, que son las islas, porque es un estudio fotográfico, histórico, de las islas mexicanas. ¿Tú tendrías una idea semejante, Víctor, a la de Alejandro respecto del número de las situaciones que están en las islas mexicanas? Mira, sí, la INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con asombrosa precisión, te da el número de 3.077 islas, islotes y rocas emergidas. Pero creemos que puedan tener algún uso habitacional no va más allá de 60 islas. Pero de todas maneras... Tamaños, a ver, para que la gente se dé un poco en metros o kilómetros cuadrados. ¿Las grandes cuáles? La más grande es la isla Tiburón, con 1.200 kilómetros cuadrados, que fue habitación de los indios seris. Inclusive, ¿En dónde estaba la isla Tiburón? En el Mar de Cortés, en la Mar Bermeja, ¿verdad? Luego está la isla Guadalupe, que es la única que tiene más de 1.000 kilómetros cuadrados, Tiburón. ¿Cómo qué sería? ¿Como una delegación a Azcapotzalco? Sí, bueno, yo creo que sí. Más grande. Guadalupeín, tal vez. Guadalupeín. Oye, y del lado del Caribe habrá sobre todo mucho más cayos y arrecifes, mayor riqueza. Bueno, del lado del Caribe, bueno, para empezar, están esas islas que sí administran los estados, que son las de Quintana Roo, ¿verdad? La isla de Cancún, la isla de Mujeres, la isla de Holbox. Isla Cancún, es isla y no es lo que es. Bueno, sí, lo que pusieron es un puente, y yo no sé si una isla que está ligada al territorio por un puente, si deja de ser isla. Carmen, en Campeche. Ahorita vamos a ver eso jurídicamente. ¿Verdad? Jurídicamente, Alejandro, yo no sé por qué Quintana Roo sí tiene porque son, la propiedad de las islas Alejandro, y el resto de los estados no. Por ejemplo, La Roqueta no pertenece al estado de Guerrero. San Juan de Ulúa no pertenece a Veracruz. Eso es un absurdo. Son islas federales, ¿verdad? ¿Y las Islas Marías? Bueno, esas está vedado la visita a estas islas, ¿verdad? Ni siquiera pudimos sobrevolarlas cuando hicimos este libro que es un libro de arte, ¿no? ¿Verdad? No es tanto un estudio cuanto un libro de arte, muy bien escrito, por cierto, pero no pudimos sobrevolarlas ni siquiera, ¿verdad? Es decir, sobrevolamos todas las islas, salvo las Marías. ¿Y qué uso podrían tener esas 60 islas? Mira, bueno, el territorio insular que tenemos es precisamente, ahorita por aquí tenía más o menos 6.000 kilómetros en total. O sea que el territorio insular es más grande, digamos, que el estado de Tlaxcala, por ejemplo, ¿verdad? O algún estado pequeño. Sí, yo creo que es una maravilla tenerlas así. Esa es una cosa que quiero hablar. Le voy a preguntar a Alejandro. Está la de Villagigedo también. Yo estuve hace tiempo, bueno, estaban algunos territorios insulares de otros países. Hay unas islas en Venezuela que se llaman Los Roques, que están más al occidente de la isla Margarita, que sí es muy turística, que está prohibido poner, pero creo que nada más hay una casita de un guardián. Es un archipiélago hermosísimo, se adentra en el mar Caribe, pero nada, está prohibidísimo, que en el fondo era lo que pasaba con Cancún. Bueno, yo tengo fotografías del año de 70 en la campaña electoral, en Cancún, en la playa, no hay absolutamente nada. Ahí está la gran decisión, ¿se usan o no se usan? Yo le voy a preguntar nada más a Alejandro para pasar a un segundo bloque, ya llegó nuestro otro invitado. ¿Cuál es la razón histórica por la cual muy pocas islas están bajo la jurisdicción del Estado ribereño? Porque de acuerdo con la Constitución mexicana, la 17. Sí, las islas están bajo la jurisdicción del gobierno federal, salvo aquellas que hubieran sido, que hubieran estado bajo la jurisdicción de los estados antes de 1917. Claro,
¿Y por qué en 57 se dejaron y por qué en la Constitución de 24? Vamos al origen de la federación, que nos lleva un minuto. En 1824, tú que eres un jurista connotado, ¿cuándo se crea la Federación Mexicana? ¿Qué se dice de las islas? En 824. Nada más que forman parte del territorio nacional. Desde entonces comienzan a hacer ese señalamiento. Se repitió en el 57 y lo mismo en 17. Pero, ¿y cuáles recuerdas tú que están bajo la jurisdicción de los estados? Las que dice Víctor, las de Quintana Roo, también la Isla del Carmen. ¿Hay muchas o pocas que estén bajo la jurisdicción de los estados? Muy pocas, muy pocas. Hay unas que están bajo jurisdicción privada. ¿Cómo es eso? Pues hay 3 islas en el Golfo de California que las compró antes del 17. Antes del 17. Entonces están esas islas que son de propiedad privada fuera de la Vamos a ir un jurisdicción. segundo bloque porque ya estamos en una cosa muy interesante, que es la historia de las islas individualizadas, ¿no? Ahí están las Clipperton que perdimos, el famoso arbitraje, el libro reciente sobre la isla Pasión, la Bermeja, que dicen que desapareció, que tú fuiste a buscar y no la encontraste. Creo que es muy interesante para nuestro auditorio. Vamos a otro bloque. Acaba de incorporar con nosotros el licenciado Elías Cárdenas, se retrasó porque confundió las manzanas que rodean esta casa con las islas y entonces se nos extravió un poco. Fue representante ante el Instituto Federal Electoral del Partido Convergencia, ha sido presidente del Congreso local en Coahuila y trabajó durante muchos años en la Subsecretaría de Pesca, que ha tenido varias denominaciones a lo largo del tiempo de carácter administrativo. Él ha publicado algunos libros y ahora podría hacer presentación de acaba de aparecer, ¿verdad? Sí, acaba de aparecer. Es ¿Dónde está la isla Bermeja? Así es. Que vamos a hablar, él la fue a visitar y no la encontró, ahorita vamos a hablar de eso. Pero correcto, voy a seguir el hilo de la conversación. Estábamos diciendo que por mandato de la Constitución de 17, solamente las islas que ya estaban bajo la jurisdicción de los estados de la República quedaron en ella. Así es. Quedaron. Y las demás tenemos un proyecto para que todas pasen, ahorita lo voy a explicar, a la jurisdicción de los estados. Yo creo que esto es una gran falla del federalismo mexicano. Por eso en la última negociación de la reforma del Estado lo pusimos en el capítulo de federalismo. Porque antes había muchos territorios, no eran estados, pues lo fue en una época Colima, Baja lo fue California, Nayarit, lo fue Baja California, y los Sur, últimos que pasaron a ser estados fueron Baja California Sur y Quintana Roo en el 73. Ahora, así es, el siglo pasado. Así como los territorios pasaron a ser estados, debió haber habido un proceso de ir entregando las islas a los estados. Es natural que eso es un territorio nacional y el país es federativo, no tiene sentido que estén bajo la jurisdicción directa. Eso ocurre en viejas potencias coloniales. Por ejemplo, cuando se hizo toda la independencia de las colonias portuguesas, 2 o 3 islas quedaron bajo la jurisdicción del presidente de la República. ¿Qué es la historia de la Isla Bermeja? Bueno, la historia de la Isla Bermeja es muy actualizada porque hay mapas de cerca de 400 años que registran justamente la Isla Bermeja. Sin embargo, en el siglo XX desaparece. ¿Cuándo? Propiamente esta isla. La última noticia que se tiene de ella es por alguna
cartografía de 1920 aproximadamente. Después parece ser que no vuelve a aparecer en la cartografía, pero tenemos en el estudio todos los cartógrafos desde 1600 a 1800, hasta Antonio García Cubas, que localizaba esta isla Bermeja a 100 millas náuticas del puerto de Progreso de Yucatán. Se me ocurre pensar, bueno, que nadie la veía porque no puedes aparecer de la noche a la mañana. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El rector de la universidad, mi paisano, Narro, nos costeó una expedición científica con un buque de investigación oceanográfica, porque las anteriores se habían hecho con buques que no tenían investigación oceanográfica. Es el caso del Onyuku, un barco pesquero que nos donó el gobierno japonés, y alguna otra... ¿Y la causa de la desaparición? La causa de la desaparición... Puede ser la elevación del mar, tiene que haber alguna razón. No es mágico, ¿verdad? Eso no puede ser, porque los estudios que están justamente en este libro, el estudio más serio, más profesional que se ha hecho es justamente el que hizo el buque Justo Sierra hace aproximadamente un año y medio. ¿Y por qué no es posible que haya sido por elevación de las aguas del mar? Porque pues se habría obviamente advertido en todos los territorios del Golfo de México, de todos los estados del Golfo de México. Bueno, yo supongo que hay unas islas más chaparras que otras. No, pero esa isla... Y hay islas volcánicas. Hay unas que desaparecen en ciertas épocas del año. Pacífico, las famosas islas en volcánicas. esta isla, donde lo que pasa es una cosa, eso es mi opinión personal, Porfirio. Pasa una cosa, creo que la buscaron donde no existe. Eso ha pasado por una razón, porque las cartas de navegación del gobierno de México son irregulares. Esto lo prueba la investigación. ¿Me permites científica. rotar la pelota? Tú fuiste a una de esas expediciones que Elías está descalificando. No. Yo estuve a bordo del barco oceanográfico. Yo no lo descalifico. No, dicen que no eran buenos, que no sabían ni qué andaban buscando. Claro, no eran barcos especializados. No, pero nosotros estuvimos por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a bordo del Tuxpan, barco de investigación 12. Sí, absolutamente. Y entonces ahí hicimos un muy amplio polígono de investigación, no solamente... todos los mapas dan como 22 grados de latitud norte y 91 de longitud. Ahí en ese sitio... Luego lo voy a exponer a él. Que no sea motivo de discusión el que quién es mejor buscador de islas. Vamos a ir a la realidad. Y ya la había buscado en helicóptero para hacer ese libro. Bueno, entonces, en el sitio que tradicionalmente indican las cartas marinas, donde estaba la isla Bermeja, que está señalada en ese librito, librito por pequeño, no lo he leído, lo acabo de conocer. ¡Ay, esto yo es librote! El mejor es un librote, ¿no? Pesa 3 kilos. Sí. Bueno, ¿cuánto pesaba esa isla? ¿Qué tamaño tenía? Mira, no existe ningún el tamaño que tenía. No existe ningún testimonio de alguien que la haya visitado. No existe una fotografía de esa isla. Sí existe. Pero sobre todo, en el sitio y en un muy amplio polígono, insisto, de investigación que hicimos cruzado, todas las profundidades van entre 900 y 1300 metros de profundidad. Es decir, ahí nunca pudo existir una isla. Descarta la desaparición por cambio climático, lo que está ya está descartado. Pero Alejandro, para que siga rotando la pelota, yo sé que hay juristas y expertos que dicen que esa isla nunca existió. ¿Tú qué sabes de esto? Bueno, lo que a mí me ha convencido más fue precisamente, a propósito de lo que dice Elías, la postura de García Cubas. Él llegó a la conclusión de que no se había dado testimonio de la existencia de la isla Bermeja, y por tanto él
la sacaba del repertorio de islas. En el de la CEP. Entonces, García Cubas dijo que no existía. Sí. ¿Quién? En 1905. En 1905, el famoso Atlas Geográfico de García Cubas. Sí. Pintoresco. Pintoresco. Sí. Entonces, para ti, a veces, bueno, yo lo doy para no dedicar todo el programa a una sola isla, como un hecho que prueba el descuido que tenemos. Si unos dicen que ahí estaba, otros dicen que estaba en otro lugar, otros, como García Cubas, que es muy respetable, dice que nunca existió. Hay quienes, investigadores muy serios, como son ellos dos, que tienen testimonios, que decir que nosotros no cuidamos las islas, no somos existentes, como si no sé si tengo hijos, ¿no? Así es. No hay un ADN de las islas. Así es. No, yo creo que el único caso polémico de existencia de una isla es precisamente la Bermeja. De ahí en fuera, todas las islas, algunas están muy protegidas. La isla Raza, por ejemplo, varias islas que son asiento de aves marinas endémicas, no se pueden visitar, no están súper cuidadas, no se puede sobrevolar a menos de algo así como... ¿Y quién las cuida? La Secretaría de Medio Ambiente, hoy por hoy está a cargo de ello. Unas señor. bien cuidadas y otras sin cuidadas. La gran cantidad de islas que tiene en México generalmente están cuidadas aproximadamente, debidamente, aproximadamente 8 o 9 islas. Se incorpora la Holbox. Y quiero decir una cosa, hay muchas islas de propiedad privada. La de Roberto Hernández, no vayamos más lejos, la isla de Pájaros. ¿En dónde está? Que está en el Caribe Golfo, en Yucatán, esta isla. Entonces, no hay un régimen jurídico para las islas. Yo respeto Ese es el tema, muchísimo. Alejandro Sobarzo. Sí, yo respeto mucho la opinión de Alejandro Sobarzo, de que las islas pasen a ser posesión de aquellos estados ribereños que se encuentran ¿Hasta qué distancia? 12 Bueno, millas. Hasta 12 millas. ¿Y hasta 12 millas. cuántas, Alejandro, estarían dentro de las 12 millas? Y las 200. ¿Y cuántas estarían En las 168 restantes. No se ha hecho una estimación precisa. Pero la mayor parte son cercanas. Sí. Sí. Vamos sí, a hacer. Porque Eso es cierto. nos trajo Elías otra cifra distinta a la que ve el doctor Maldonado sobre islas que dice que son Y tengo documentos que prueban. Es que son dos cálculos distintos. Este es el del INEGI. ¿Y el tuyo? El mío es del segundo encuentro sobre islas que se efectuó en Ensenada, Baja California, en el 2009. En el intermedio dijimos que la diferencia entre 2.900 y 3.100 es que son dos categorías distintas. Para el INEGI cuentan también, como dijiste, las rocas salientes, rocas emergidas, etc. Pero ese es el rango. Entonces, yo voy a dejar una pregunta para que se conteste. Desde luego, considero que el paso a la propiedad privada de las costas de México ha sido muy regular, después de que se autorizaron los comodatos. Pero ha sido omiso el gobierno federal. Exacto, voy a decirlo. Yo tengo años, déjame terminar, desde muchos años, que he estado pidiendo que haya un censo de qué pasó. ¿Un inventario? De las costas de México, de Así las costas. Y creo que mucho de su desarrollo, que es turístico, le debe al narcotráfico. Y hay expertos internacionales que consideran que es absolutamente cierto, sobre todo en el Caribe. Esos desarrollos se hicieron. Pero yo dejo planteada la pregunta, partiendo de que debe haber también sobre las costas una situación regular, no puede depender de los municipios nada más. No hay un inventario de la propiedad de la propiedad raíz en este país de carácter nacional. Voy al punto porque vamos a salir. Yo voy a dejar, en el caso, siendo territorio de la República, se aplica el régimen territorial del país, no hay una excepción, es decir, hay ejido, hay pequeñas propiedades, está prohibido el latifundio, pero es susceptible de apropiación por particulares o no. Vamos a dejarlo para el otro segmento.
jurídico de las islas es distinto al del resto del país, es semejante al de las costas, tienen prohibición de estar compradas por extranjeros, no cubre la permisibilidad de que se pueden comprar o alquilar durante 99 años. Si esto es así, pueden ser adquiridas por los particulares, pero no por extranjeros. ¿Cuál es ese régimen jurídico, Alejandro, de las islas? Bueno, hay específicamente una... esto sería un nuevo régimen jurídico. Es decir, si se cambia la jurisdicción a los estados hasta 12 millas de la costa, habría que hacer elaborar un nuevo régimen. Un nuevo régimen, una ley reglamentaria del artículo 48 constitucional que estableciera, por ejemplo, lo de los extranjeros. ¿Tendrán los extranjeros? Pues técnicamente las islas son costa. No pueden. No pueden. Hay prohibición. 27 constitucionales. Exacto, porque en realidad, a no ser que sea, es muy interesante, ¿qué es costa y qué es territorio firme? En una isla, la división es obviamente distinta. Si la isla es chica, todo es costa, todo es playa, digamos. Tú tienes una idea, respetando mucho la de Alejandro, sí. Tú tienes otra propuesta jurídica, sí. ¿Cuál es? Mi propuesta jurídica, Porfirio, es que se designe un gobernador insular para la organización, el mantenimiento, la fiscalización y todo lo que provenga de cambio climático, investigaciones científicas tecnológicas. Pero es muy centralista esa solución. Por si eso. Estamos hablando de federalismo. Era centralismo. Por razones centralistas se quedó el gobierno nacional. Como lo dijo Fray Servando Teresa de Mier en 1824. Seremos, obviamente, por voluntad de este Congreso, con el chantre Ramos Arizpe, federalistas, pero yo les juro que vamos a hacer una república centralista por los siglos de los siglos. Bueno, eso es lo que combatimos todos, eso lo sabemos. Yo tengo una opinión completamente distinta, pero no vamos a discutir aquí. Obviamente la solución en el mundo es el autonomismo, en todo el mundo. Sean regímenes autonómicos como España, sean regímenes provinciales como el de Italia, en América Latina, todo el mundo va hacia la descentralización del poder político. Esos anticuallas del siglo XIX. ¿Qué régimen? Yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, en un gobernador. Otra vez... Bueno, como lo existieron todos los gobernadores. Pero si es territorio, permíteme, si es territorio nacional... Federales. Permíteme, si es territorio nacional y el país es un país federal, tiene que corresponder a la estructura política del país. Es como la excepción de esta ciudad, que por el autoritarismo y centralismo no tiene municipios desde 1928. Municipios debe haber en todo el territorio del país. Es más, si estuvieran habitadas las islas, debe haber municipios, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Ahora, ¿cuántas son habitadas, Víctor? Bueno, tenemos una que es inclusive industrializada, la isla de Cedros, donde está exportadora de sal, en el territorio oceánico de Baja California. Sí. Paralelo 28. Sí, exactamente. Tiene aproximadamente 300 habitantes y una extensión de aquí traigo... ¿Cuántos tiene? 10,000. Yo he estado allí. Perdón, y digo 3,000. Tiene 360 kilómetros cuadrados, es una de las más grandes, ¿verdad? Otra que está habitada, con 100 habitantes, es la isla de Guadalupe, ¿verdad? Esa tiene nada más... ¿Cuántas son habitadas? ¿No más la de Guadalupe? Bueno, la Revilla Quijero, Clarión tiene ahí un destacamento de la Armada ¿verdad? Pero bueno, no son permanentes. Bueno, el destacamento estamos hablando de Cozumel, Marina, sí. Estamos hablando de las islas verdaderamente habitadas y con desarrollo sustentable. Es decir, que pueden ser habitadas, porque la Convención Mundial del Mar, lo sabe muy bien Alejandro, distingue
muy bien esto de que existan recursos para la sobrevivencia humana en esas islas. Hay islas que no lo permiten, definitivamente porque no tienen agua, que es lo fundamental. Ahora, el problema es, paso con Alejandro de nuevo, hay muchas islas, y por eso estoy contra el centralismo, que son enclaves coloniales. Me estoy refiriendo nada menos que a las Malvinas, las Sandwich y las Georgia del Sur, que son las que están en disputa entre Argentina y Gran Bretaña. Gibraltar, propuesto de peñones emergentes, está ocupada por los británicos. Los británicos son especialistas en ocupar islas para fines de pesquería. Ahora hay mucho, se ha descubierto petróleo en las Malvinas, se ha resucitado el problema. Y claro, dicen, bueno, que se autodeterminen. Bueno, pues eso es como dice Elías, están habitadas o por soldados o por enclaves coloniales. O pescadores. O por pescadores. ¿Tú serías partidario de que hubiera una crítica que nos han hecho a ti y a mí, que los estados no podrían manejarlo? ¿No crees que tendrían mucho más interés los estados en las islas que la federación? Pero desde luego que sí. Una cosa era el México de 1917 y otra cosa es el México actual. En 1917 no había medios de comunicación a las islas, no había un gobierno estatal que pudiera realmente hacer frente al ejercicio de la jurisdicción. Pero ahora es otra cosa. Ahora habría posibilidad plena de los estados ribereños de ejercer la jurisdicción. Con un organismo tal vez que planteamos en esa reunión, le voy a pasar la palabra a Víctor, con un organismo federal, porque los temores son unos estratégicos, no va a ser que se nos cuele por ahí una armada enemiga, otras ecológicos que son muy justificados, aunque también la ecología está descentralizando cada vez más, otros de recursos materiales. Podría haber un órgano, un consejo, siquiera para hacer el censo completo, para hacer la distribución y para mantener cierto tipo de supervisión. ¿Tú qué piensas? Bueno, y otras culturales, la isla de Jaina, por ejemplo, ¿verdad? Pero tú hablabas de Marina hace rato. Bueno, sí, la Secretaría de Marina se encarga de cuidar aquellas islas que tienen un interés ecológico, insisto, que son asiento de aves marinas y de especies raras, ¿verdad? De especies que son endémicas de algunas islas, como la Catalina, por ejemplo, que tiene especies animales que son endémicas de ahí y que llevan en su nombre catalinenses, ¿verdad? Bueno, casi así, aquí estamos hablando, y perdón que lo diga así, de que las islas tienen una vocación, ¿no? Hay una vocación de cada isla. Entonces estamos hablando de la isla de Jaina, donde están las maravillosas figurillas de barro muy antiguas, pequeñitas, mayas. Entonces hay islas que tienen vocación cultural, otras tienen vocación ecológica, la mayor parte, otras vocación turística, ya vemos Cancún, otras tienen Holbox, otras tienen vocación para prisiones, que es como los han usado fundamentalmente las potencias coloniales, está Guantánamo. ¿Tú piensas que hay una vocación de las islas y que también debería haber en este censo, no solo cuantitativo, sino cualitativo? ¿Para qué sirven las islas? Claro, esa sería la sí. pregunta. A ver. Él apuntaba una isla muy importante, que es la isla de Cedros, donde se puso una sardinera hace muchos años, y allí existe una población, yo la calculo, de cerca de 8,000 habitantes. Yo estuve allí durante el gobierno de Echeverría, que, dicho sea de paso, nos dio una patria más grande. ¿Por qué? Porque por el mar territorial, que son aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados contra los 2 millones, casi 2 millones, 1.900.000 kilómetros cuadrados, que es el territorio firme. Esto es muy importante. Junto con la Carta de Deberes y Derechos Económicos, en lo que tú conoces perfectamente, Porfirio, fueron dos grandes aciertos de ese gobierno. Pero dejémoslo allí, dejémoslo allí. Yo creo que sí tienen vocaciones.
y que estas islas deben tener un desarrollo sustentable, aquellas que sea posible. Si Japón tiene barcos fábrica que llevan el atún ya enlatado allá a Japón, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no aprovechamos esas islas como barcos fábrica para desarrollar una enorme industria pesquera, por ejemplo? Este es un debate tremendo, porque sí va a ser tema de una gran discusión, sobre todo con los ecologistas. Otras pueden ser apoyo a pesquería, otras pueden ser... Yo he creído bastante en las Islas Prisión, ¿no? Funcionaban. Bueno, San Juan de Ulúa fue eso durante la época de la colonia. ¿Ibas a decir algo, Alejandro? Pues no hay que confundir el mar territorial con la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva no implica la propiedad, no implica la soberanía sobre la isla en sí, o el territorio en sí, perdón, sino que se tienen derechos soberanos sobre ¿qué? Sobre los recursos. Entonces, sí. El territorio no aumentó la jurisdicción del país para explotar esos mares. Para explotar eso. No se ejerce soberanía sobre esas zonas. Derechos de soberanía. Dice el artículo, la fracción octava del artículo 27 constitucional. Derechos de soberanía sobre los recursos, no sobre la zona en sí. Hay una zona económica exclusiva. Ese fue, de 3 millones. ese es, como tú dices, hay temas magníficos para un programa. Todo nos tocó, había la idea peruana, y luego vino la iniciativa mexicana de distinguir entre soberanía, y por eso finalmente pudo triunfar la Comisión de Derecho del Mar. Entonces, tú ves, ¿tú qué pensarías? Que cada estado, en una especie de competencia sana, fuera impulsando sus islas. Pero ¿quién decidiría el uso económico, la vocación, como lo digamos, de esa isla? Digo que sería un gran debate con los ecologistas, si es prisión, si es una plataforma de comunicación marítima, todo esto. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que debe haber ¿qué diremos? Un organismo. Un organismo donde estén representados todos los estados ribereños. ¿Qué cuidaría este organismo? Por ejemplo, un espíritu de protección, un espíritu muy mexicano. Es decir, no se trata de que, por ejemplo, vengan 1000 extranjeros a comprar o a ocupar durante 99 años las islas del Golfo de California, por decir algo, ¿no? Entonces, aparte del tema federal, como tú dices en tu libro, se necesita un nuevo régimen jurídico sobre las islas. Totalmente, sí. Definir todo. Sí, entonces el espíritu nacionalista que hay que conservarlo también. Si los estados tuviesen plena libertad para implantar ahí sus leyes, pues quizás en algunos casos no se vigilaría tener un espíritu nacionalista. Entonces las dos cosas van de la mano porque tenemos que ir al último. La conveniencia federativa de que se interesen los estados ribereños está dentro de su territorio. Y lo otro, una política nacional, como tú dices, mexicana, sí, de protección. Y yo digo, el tema ecológico siempre tenemos que ponerlo en un primer nivel. Vámonos al último capítulo.
decías, Víctor? Que la conclusión que yo quisiera científica de varias expediciones en buques oceanográficos es que la isla Bermeja nunca existió en el sitio en donde tradicionalmente figura. Ahora bien, ¿por qué de repente surgió el tema? Por las reservas petroleras del hoyo de Donas. Si la isla Bermeja hubiera estado en el sitio que se marca, nuestro mar territorial hubiera estado sobre esas tremendas reservas petroleras de 200,000 millones de barriles, ¿verdad? Que entonces, la isla cambiaba. Cambiaba, okay. Sí. Aquí está muy claramente dónde está la Bermeja, que es el hoyo de Dona. Entonces, si la Bermeja hubiera existido, si pudiéramos comprobar la existencia de la Bermeja, entonces nuestro mar territorial, nuestra soberanía sobre los recursos del mar tendría... Por el solo hecho que de que hubiera existido esa isla. Si pudiéramos demostrar no solamente, inclusive que existió, si hubiéramos encontrado vestigios de esa isla, entonces hubiéramos podido mostrar que esa isla había existido y por lo tanto teníamos que estaba sumergida, porque sí hay islas sumergidas, es otra de las figuras. Bueno, y hay otras que aparecen, estamos hablando de Krakatoa, hay paricutines del mar, es decir, de repente aparece un volcán. Tenemos una aquí en erupción, la isla Partida, ¿verdad? La isla Partida está en erupción también. Sí. Aparecen y desaparecen, no son permanentes, vamos. Y algunos estados van a desaparecer, como Tuvalu, ¿verdad? Que si sigue el calentamiento global, algunos países van a desaparecer. ¿Tú qué conclusión tienes para el público? Mira, yo quisiera hablar sobre algo más general, olvidándome un poco de la isla Bermeja, que fue buscada donde no existe, según yo. Y además ahí se muestra que las cartas de navegación del gobierno mexicano no son correctas, tienen irregularidades. Muy bien, por eso las coordenadas no me convencen. Bien, pero yo quisiera hablar algo más importante, sobre todas las islas. Cómo tener el control de esas islas que son ahora parte de nuestra soberanía, de la lucha de la soberanía de México, que aunque los que somos nacionalistas los defendemos, los globalistas lo desconocen. ¿Qué es lo importante? Para mí sigue siendo importante en la tradición de México, aunque tú la juzgues decimonónica, te respeto mucho, eres mi par. Quiero decir que este no es el tema del siglo XXI, bien. Nada más. Entonces, lo que te quiero decir es que apoyo el gobierno insular y te tengo una primicia. ¿Que me vas a nombrar gobernador? No. Hoy ¿O quieres serlo tú? No importa, cualquiera de los dos sería bueno. Cualquiera de los dos sería bueno, ¿no? Porque tenemos pasión y voluntad. Y somos gente adicta a la soberanía, soberanólogos. Así es. Quiero dejar sentado lo siguiente. Esta es la primicia. Hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, se va a presentar una iniciativa proponiendo el gobierno insular en el Senado de la República, que además va a designar en la permanente. En la permanente, sí, a través de un representante, el senador Luis Maldonado, presentará este punto, esta iniciativa de reforma al artículo 42. 42, sí. Una adición, más bien, no una reforma, sino una adición para que se designe un gobernador insular por el Senado para la organización y todo lo relativo a estas islas. Con mucha atención. Yo quisiera, por el último, pasar la palabra a Alejandro, porque no importa, lo discutimos aquí porque somos parlamentarios los dos, ¿no? Y claro, todos hemos sido parlamentarios, los cuatro. Nosotros tenemos un proyecto, Alejandro Sobarzo lo planteó hace muchos años, lo presentó en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue aprobado por unanimidad en el año 2000, lo incluimos dentro del capítulo de federalismo en la famosa CENCA y está en la Comisión de Federalismo de la Cámara de Senadores. No va a pasar lo que debiera pasar, como pasa en toda ley, que cuando ya se va a dictaminar, se toman todos los proyectos y se hace una síntesis de los mismos, que es lo que pasa en el proceso legal.
¿Tú estarías de acuerdo en que ese proceso siguiera, Alejandro? De que se juntaran todas las iniciativas, pero que ya le demos para adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que nos hemos tardado mucho en tomar medidas trascendentes sobre el territorio insular. Una reforma al artículo 48 constitucional es indispensable si queremos aprovechar debidamente las islas del país. Hay muchos aspectos que tienen que aclararse. Por ejemplo, internacionalmente se habla de que las islas tengan vida económica propia, ¿no? Bueno, pero una puede no tener vida económica en este momento, pero en 6 meses se encuentra petróleo ahí y se convierte en una isla riquísima que es, pero totalmente con vida económica propia, ¿no? Bueno, hay que pensar también en términos de archipiélagos, ¿no es así? Sí. Es decir, que es un conjunto de islas que tienen una vocación. Y no hablemos del archipiélago norte. 8 islas que tiene Estados Unidos que no le pertenecen, de acuerdo al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero es otro tema. Pero es un tema que importa mucho. Importante, muchísimo. Es decir, ya Víctor dijo, sería más allá nuestra mar territorial si existiera la Isla Bermeja. Tú estás afirmando, hay islas que están en posesión de los Estados Unidos, que no están comprendidas en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y por lo tanto debe seguirse considerando jurisdicción mexicana. ¿Cuántas islas históricamente hemos perdido jurisdicción? ¿Nada más las Clipperton? Nada más las Clipperton que yo recuerde. ¿Y por qué hubo esa duda que finalmente se resolvió por una razón? Bueno, había un diferendo entre México y Francia en torno a la isla de Clipperton. Sí. Entonces México cometió el gran error de aceptar como árbitro al jefe de Estado del vecino. De Italia. Además, ¿qué era Vittorio Emanuel? Vittorio aceptó. Yo cada vez que llego y veo el gran monumento de Vittorio Emanuel ahí en Roma, blanco, me acuerdo de las Clipperton. Claro, sí, claro. Ahora, por otra parte, el laudo tardó más de 20 años en otorgarse, en darse a conocer. Ahora se dice, bueno, pero si ya habían cambiado las circunstancias, una cosa era en 1912 y otra en 1932, 31, por ahí. Entonces México tiene derecho a decir que no aceptaba ese laudo. Si lo hubiera dicho México un mes o un día antes de que se dictara el laudo, pues hubiera valido. Pero ya no lo hizo. Una vez dictado, México no lo puede. Yo quiero llegar, Alejandro, Elías, Víctor, a una conclusión final, se nos ha ido el tiempo. Bueno, hay un libro reciente, La Isla de la Pasión, de nuestra amiga, la escritora Laura Restrepo, sobre la Clipperton. Si nosotros heredamos, a propósito de mexicanismo, yo lo heredé de mis padres, creo que todos, un sentimiento de pérdida nacional por el asunto de la Clipperton, como si nos hubieran arrancado algo. Yo no veo cómo no le ponemos la misma pasión, el mismo interés, el mismo patriotismo a defender las islas que sí tenemos. Claro. Eso es lo que no es lógica. Y insisto contigo y hago un llamado, ya que tú hablas de la reunión de la permanente, al Congreso de la Unión, lo haré desde la tribuna, para que de una vez por todas le entremos al tema crucial de las islas mexicanas, es decir, del patrimonio insular de la República. Muchas gracias por haber estado en el programa. A ti, por gracias.